Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Sánchez, yo soy coordinador de proyectos. Les quiero agradecer su activa participación en la serie de webinars de Sintel. Esta serie de webinars lo que quiere es mostrarle a la industria diferentes tipos de soluciones y alternativas para el tema de transformación digital. Hoy contamos con la participación del ingeniero Cristian Torres. Él es docente de la Universidad Politécnico, hace parte de un grupo de seguridad que tenemos en Sintel, que es el grupo ICIA, es Sintel y tres universidades. Entonces hoy nos va a acompañar con una ponencia. Cristian, el auditorio es todo suyo, mil gracias. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfectamente, Cristian. Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Sí, como menciona Fernando, mi nombre es Cristian Torres. Soy docente del Politécnico Gran Colombiano. Hago parte del grupo de seguridad de la información, como menciona también Fernando. Y bueno, la idea de hoy es que podamos hablar un poco sobre por qué retomar la confianza en los dispositivos móviles. Vamos a ver unas cifras acerca del uso de dispositivos móviles, los principales problemas que se tienen actualmente para la adopción o para el uso de estos dispositivos en nuestra vida cotidiana y en las aplicaciones que generalmente usamos en nuestras tareas del día a día. Eh, Luego hablaremos de por qué es importante precisamente retomar esta confianza y veremos algunas técnicas, ¿no? La idea también es que nos vayamos hoy con algunas herramientas, con algunos tips que podamos utilizar en nuestro día a día, con nuestras familias, en nuestras empresas. Ahora bien, antes de comenzar, me gustaría que se hicieran un par de preguntas y es, por ejemplo, piensen en el escenario del hogar. En el escenario del hogar, imaginen o más bien analicen, evalúen, por ejemplo, cuántos televisores tipo Smart TV pueden estar conectados a Internet en su hogar. O, por ejemplo, los que tienen asistentes de voz tipo Alexa, aquel de Amazon, o el asistente de Google, ¿sí? Y no solamente los asistentes de voz tipo dispositivo como Alexa, sino, por ejemplo, el Siri, el Google Assistant de los celulares, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen cámaras de videovigilancia, no solamente en el hogar, sino también, por ejemplo, en el entorno empresarial, los que tienen casas con algún tipo de automatización. Quiero que piensen un momento en ese escenario en el que dentro de nuestra vida cotidiana hay diferentes dispositivos conectados al Internet. Cuando hablamos de dispositivos móviles, no solamente nos referimos a un smartphone o a una tablet, ¿sí? Sino que también estamos hablando, por ejemplo, de los wearables tipo Fitband, qué sé yo, el Gear de Samsung, el Fitbit, etcétera, ¿sí? Son dispositivos que usamos en nuestro día a día y que están presentes en nuestras tareas cotidianas y que por ende además tienen algún tipo de conexión a Internet, ¿sí? Por lo tanto, también los laptops harían parte de ese listado, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántos de esos dispositivos que llevamos al hogar o que están dentro de nuestro hogar son los que usamos diariamente? ¿Sí? Los que tienen, por ejemplo, smartwatch tipo Garmin para rastrear su actividad física, los que tienen, hoy en día está muy de moda que los niños usen unas bandas como de rastreo GPS para saber si están en el jardín, si ya vienen en la ruta del colegio, este tipo de dispositivos. Por ejemplo, el radio del automóvil, ¿sí? El radio del automóvil hoy en día también está conectado a Internet, tiene una conexión a Internet, genera una IP, ¿sí? Em, ¿Qué tareas realizamos con ellos? Por ejemplo, en los celulares lo usamos como medio de comunicación, realizamos pagos, ¿sí? Buscamos demasiada información, atendemos asuntos laborales desde los teléfonos, desde las tablets, ¿sí? Eh, y ahora bien, de esos smartphones, de esas tablets, ¿cuántas aplicaciones creen que puedan llegar a tener instaladas? Simplemente como para que hagan un análisis, un barrido rápido y tengan ese número muy presente para más adelante en la presentación. ¿Cuántas aplicaciones móviles tenemos instaladas en nuestros dispositivos y qué tipo de dispositivos móviles, valga la redundancia, llevamos con nosotros en nuestro día a día? ¿Sí? Hay algo
que es un hecho, ¿sí? Y es que la información hoy en día tiene demasiado valor. Tal vez cuando el Internet se inventó en el milenio pasado, eh, pues como que la gente todavía no tenía mucha conciencia de esa información. Y hoy en día ya se está viendo el valor y ya las personas están entendiendo el valor de esa información, ¿sí? Ahora bien, para nadie es un secreto que las redes de telefonía y las redes de datos están avanzando cada día más y hoy vemos que existe la posibilidad de tener una convergencia hacia el 5G y a pesar de que la adopción es lenta, ¿sí? Hay países eh, que definitivamente ni siquiera han logrado una buena cobertura en 4G, pues el 5G sí plantea unos retos para los que deberíamos estar preparados como profesionales, como líderes de áreas de tecnología, para los que deberíamos anticiparnos, ¿sí? Como no solamente si estamos en el área de tecnología, sino también como personas que vivimos en un mundo conectado, en el que vemos que hay desde automóviles autónomos hasta sistemas de videovigilancia, sistemas de geoposicionamiento. Hoy en día hablamos de IoT, entonces que la lavadora nos avise cuando ya está, cuando ya ha finalizado el ciclo. Este tipo de tareas son las que va a facilitar aún más el tema de 5G. Y definitivamente ahí la información va a tener un valor mucho más alto y por eso es que debemos anticiparnos a ese tipo de escenarios, ¿sí? Y no solamente anticiparnos en cuanto al mercado, que precisamente es uno de los temas que abordaremos hoy, sino anticiparnos también en cuanto a la protección de la información, no solamente de nosotros, sino de las personas que nos rodean, ¿vale? Puntualmente en Colombia, eh, el porcentaje de personas que se conecta al Internet como tal, el 93% de esas personas que se conectan al Internet lo hacen a través de dispositivos móviles, ya sea un smartphone, ya sea una tablet, ¿sí? Y el 7% restante lo hace desde un equipo fijo en sus hogares, ¿sí? Eh, lo otro también cierto es que más o menos el 78% de los usuarios colombianos hoy día ya ha tenido la experiencia de hacer compras online, ¿sí? Cuando les hablaba, por ejemplo, de, de que hicieran la evaluación así de manera rápida de cuántas aplicaciones tienen instaladas en su celular, y me gustaría que me corrigieran este número, pero la mayoría de las personas que utilizamos un dispositivo tipo smartphone, tenemos alrededor de unas 20 o más aplicaciones instaladas para diferentes motivos, ¿sí? Para transporte, para correo, ¿sí? Para temas laborales, etcétera. Si ustedes hacen esa cuenta, está alrededor de ese número. Pueden ser tal vez más, ¿sí? Lo lógico o la tendencia es que sean más de 20 aplicaciones, lo cual nos habla ya de que hay 20 fuentes de información que pueden estar intercambiando estos datos con algún tercero que no estamos al tanto, ¿sí? Algo importantísimo también es que dentro de Latinoamérica, Colombia es el país en donde más se consume Internet a través de dispositivos tipo smartphone, ¿sí? Si bien en el resto de Latinoamérica pueden haber países donde hay mucho más acceso a Internet, dentro de Latinoamérica el país que más accede a Internet usando dispositivos móviles es Colombia, ¿sí? Y básicamente la tasa o la medición nos dice que en promedio las personas gastan 12, entre 12 y 13 horas navegando en Internet a diario, ¿sí? Usando los smartphones, lo cual nos habla ya, nos da una perspectiva de cuánto es el consumo, de cuánto es la interacción de las personas hoy en día con los dispositivos móviles, ¿sí? Ahora bien, eh, un dato que es verdaderamente interesante y es que actualmente, de acuerdo con una encuesta que hizo la compañía Deloitte, el usuario promedio, el usuario promedio de smartphones
revisa su celular más de 50 veces al día, ¿sí? Eso, en números redondos, son más o menos 20 minutos. Cada 20 minutos las personas estamos revisando el celular por alguna razón, ¿sí? Entonces eso también crea interacción, eso crea comportamientos, no diría adicciones, pero sí crea unos hábitos, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que hoy en día el smartphone se está convirtiendo como en un punto de entrada, como en un hub hacia otras fuentes de información. Ahora bien, como les decía anteriormente, hoy en día las personas estamos más conscientes de que es una necesidad preocuparse por el valor de la información y en esa medida se crean obstáculos para ese uso de dispositivos móviles y no es para menos, ¿sí? Si yo veo que, que, que mis vecinos o que mis compañeros de trabajo le tienen a sus hijos bandas de estas para geolocalización, pues lo mínimo que se me ocurre a mí es decirles, oye, ¿y quién más podría tener acceso a los datos de rastreo de tu hijo? ¿Sí? O si tú tienes cámaras dentro de tu hogar o dentro de tu oficina, ¿quién más podría tener acceso a tal vez con digitar nada más el número de la IP? Tener acceso a las imágenes que graban esas cámaras, ¿sí? Le estamos dando mucho acceso a los dispositivos, a la tecnología, pero asimismo estamos entendiendo cada día más que esa información tiene un valor y cuando entendemos eso, pues se genera desconfianza, ¿sí? Y no sé si ustedes que están ahí en el webinar han visto esta serie, ¿sí? Si alguno recuerda esta serie, se llama Black Mirror. Este fue el capítulo número 3 de la temporada 3, que se llamaba Shut Up and Dance, ¿sí? Y acá se evidencia uno de los primeros obstáculos para construir confianza. No sé si recuerdan, y no quiero hacer spoiler del capítulo, pero uno de los principales obstáculos para esta persona fue ver cómo su privacidad en línea era sacrificada, ¿sí? Vemos el primer obstáculo. Y no es para menos. Según un estudio del GMSI hacia el 2017, mencionaba que aproximadamente el 35% de los latinoamericanos no sabe cómo proteger su identidad en línea. Ahora, estamos hablando de países que realmente no estamos a la vanguardia del desarrollo mundial, ¿sí? Hay que pensar cómo estaría esta cifra a nivel mundial, ¿sí? Pero en Latinoamérica estamos hablando de que el 35%, que es un número bastante grande, aún no sabe qué medidas adoptar para proteger su privacidad en línea. La idea de hoy es que tengamos algunos de esos lineamientos, tengamos algunos de esos tips para reducir ese porcentaje precisamente y cuando el año siguiente el GMSI vuelva a hacer la misma encuesta, pues veamos que por lo menos en Colombia hay una reducción importante. La idea es que ustedes también se encarguen de propagar este mensaje dentro de sus conocidos. Hay, digamos, acciones tan sencillas para proteger la privacidad en línea como por ejemplo borrar el historial de conversación, ¿sí? O bloquear algunas funciones de los navegadores que por defecto vienen configurados para proveer todos nuestros datos de navegación hacia terceros de los que no estamos al tanto, de los que no tenemos suficiente información, ¿vale? Entonces, privacidad en línea es uno de los primeros obstáculos que necesitamos vencer para construir confianza en dispositivos móviles. Algo bien interesante y es que todos los días en Twitter, en LinkedIn, en diferentes redes sociales, se ve como a diario se encuentran nuevas brechas de seguridad, ¿sí? Y esas brechas de seguridad no solamente están generadas por algún tipo de organización al margen de la ley, ¿sí? Sino que también se ve que tal vez los gobiernos pueden estar interesados en conocer nuestra actividad, en conocer de qué hablamos, en conocer
nuestro comportamiento, ¿sí? Y es algo real y es también algo que desde la perspectiva de gobierno, sin ánimo de defender a nadie, pero puede ser entendible en el sentido en que un Estado requiere conocer qué es lo que piensan sus ciudadanos. Pero esto ha llevado a que precisamente en tiendas como el Play Store de Google se encuentren aplicaciones falsas que simulan ser, qué sé yo, por ejemplo, linternas para propagar malware, ¿sí? Y propagar malware para poder capturar información de navegación, por ejemplo, información confidencial, ¿sí? Entonces, esas funciones de rastreo que no solamente tienen los gobiernos, sino que también tienen algunos navegadores o tienen algunas organizaciones al margen de la ley, eh, generan otro obstáculo para construir esa confianza a la que queremos llegar. Este es el ejemplo de la linterna que les hablaba. Por ejemplo, no sé si ustedes hacen el ejercicio y espero que a partir de hoy lo hagan, de poder verificar o de tener al menos la iniciativa de verificar qué permisos exigen las aplicaciones que ustedes tienen instaladas en el celular o que van a instalar, ¿sí? En su celular o en sus dispositivos móviles. Por ejemplo, si ustedes van ahorita a la tienda del Play Store, ¿sí? Este ejemplo es del Play Store y es actual, ¿sí? Si ustedes van ahorita y buscan esta aplicación, se van a dar cuenta que esta aplicación no sé para qué una linterna quiere, por ejemplo, acceder a mi cámara y además tomar fotos y además tomar videos y grabar audio. Una linterna que grabe audio, pues como que ya nos da una perspectiva de qué puede estar detrás de ello. Y adicionalmente tiene accesos a Internet, lo cual no sería descabellado que precisamente utiliza el Internet para compartir las fotos que toma y compartir esos audios que está en capacidad de grabar. ¿Sí? Muchas veces instalamos las aplicaciones y no somos conscientes de qué son esos permisos que estamos garantizando. Y así empieza la fuga de información. ¿Sí? Así le ha pasado a varias celebridades. Se toman fotos, que no voy a juzgar si se las deben tomar o no, pero se toman unas fotos y tal vez alguna linterna de estas que tienen instaladas encontró esas fotos y empieza a compartirlas, ¿sí? Así empiezan las fugas de información, así también se generan tareas de rastreo, ¿sí? Todos estos son obstáculos que, como les digo, necesitamos vencer. Otro obstáculo, por ejemplo, el tema de regulaciones, ¿sí? Y cuando hablo de regulaciones me refiero a que no sé si ustedes tienen el hábito, por ejemplo, de leer los términos y condiciones de los dispositivos que utilizan o de las aplicaciones que instalan, ¿sí? Resulta que tanto Amazon como Apple o como Google, acá ninguno se salva, son lo suficientemente específicos y lo suficientemente detallados en sus términos y condiciones como para aceptar que escuchan conversaciones derivadas o que logran captar sus asistentes de voz. ¿Sí? Y acá no quiero hacer una propaganda en contra de estos dispositivos, pero sí es importante que tengamos en cuenta que dentro de los términos y condiciones que estamos aceptando, simplemente para poder acceder a estos servicios, estamos brindando nuestra información. Estamos entregando algunos datos que tal vez no quisiéramos entregar si tuviéramos la conciencia de que eso está pasando de ese modo, ¿sí? Y hoy en día vemos noticias, vemos informes en prensa en que los ex empleados de algunas de estas compañías dicen, oiga, sí, yo alcanzaba a escuchar conversaciones, yo tenía acceso a passwords, allá funciona de X o Y razón. Entonces es muy importante que estemos al tanto de esto. Esta es una noticia que salió en un portal que se llama Xataka, con X, Xataka, y ahí van a ver todo la discusión o los argumentos que dan diferentes juristas, diferentes abogados con respecto a los términos y condiciones de algunos de estos dispositivos y llegan a la conclusión que definitivamente ninguno es lo suficientemente
llamémoslo, detallado en cuanto a esos términos y condiciones, no brindan la suficiente información para saber con certeza si definitivamente escuchan o no. ¿Sí? El boom de las aplicaciones. Eh, no sé si vieron, pero con el tema de FaceApp se generó todo tipo de polémica, ¿sí? Tanto porque en teoría la aplicación entregaba información a terceros, como porque durante el boom de FaceApp pues, la gente empieza a descargar aplicaciones y eso pasa todo el tiempo. Eso pasó con Pokémon Go, pasa con cualquier cosa que se vuelve viral. La gente empieza a descargar estas aplicaciones, empieza a ver tutoriales de YouTube, empiezan a buscar información. De hecho, si ustedes en este momento van a Google y escriben FaceApp, entre comillas, se van a dar cuenta que hay por lo menos unos 600.000 resultados y no estoy exagerando, ¿sí? Hagan el ejercicio ahí. Eh, Van a Google, entre comillas FaceApp, y van a ver que les estoy hablando algo cierto. Son más de 600.000 resultados, van a ver videos de YouTube y esos videos de YouTube van a llevar hacia enlaces maliciosos como, mira, acá está la versión premium de FaceApp gratis. Pero pues gratis ya sabemos que son muy pocas cosas en la vida, ¿sí? Entonces estos boom de aplicaciones, de retos virales, etcétera, siempre llevan a un aprovechamiento o que los atacantes tomen ventaja de algún modo. Los delincuentes saben cómo aprovechar estos comportamientos virales, estos comportamientos masivos. Entonces, van a haber aplicaciones de FaceApp definitivamente falsas que están suplantando logotipos, que están suplantando nombres, con el fin de troyanizar los dispositivos en los que se instalan. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, todos estos ítems, todos esos obstáculos que acabo de mencionar, tienen en común la poca conciencia sobre la privacidad, sobre los diferentes escenarios que se pueden dar para rastrear información, sobre cómo mi información puede ser utilizada por algún tercero y cómo a nivel de gobiernos, incluso en la regulación europea, el GDPR, se dice que en el artículo 12 y 13 tal vez se habla de cómo tiene que ser el intercambio de información y que se tiene que aclarar si esta información se graba y de qué forma se graba. Aún así, se ve que en muchos países y a nivel de regiones no se tiene una regulación clara y concreta, concisa al respecto. Ahora bien, para no asustarlos tanto y para cumplir con el objetivo de este webinar, vamos a hablar de por qué recuperar la confianza. Y es que básicamente los dispositivos móviles hoy en día son parte de la vida diaria, ¿sí? Hacemos pagos, ¿sí? Interactuamos socialmente a través de estos dispositivos, nos comunicamos, ¿sí? Como les decía, hay unas tasas de uso bastante importantes en cuanto a cómo accedemos al Internet a través de estos dispositivos. Se me hace bastante interesante que cada 20 minutos en promedio estemos revisando nuestro celular para alguna razón, ¿sí? Por algún motivo estamos interactuando todo el tiempo con nuestros dispositivos. Y algo adicional, y es que si bien estamos ante un escenario en que la información tiene mucho valor, también es muy relevante ver cómo estas estadísticas de interacción, y eso es también algo que queremos que vean, es que estas estadísticas de interacción ayudan a generar ideas de negocios, ¿sí? A mí esas startups que están hoy en día trabajando con dispositivos móviles, los establecimientos de e-commerce hoy en día eh, dependen en gran parte de la interacción de sus clientes con algún tipo de aplicación móvil, con algún medio de pago virtual, ¿sí? Y eso es muy importante. Estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando dinero de operación cuando usamos estos servicios de e-commerce, ¿sí? Vemos que es muy fácil pagar, por ejemplo, con billeteras virtuales y no está mal. Podemos usar una patineta, por ejemplo, acá en Bogotá, usar una patineta
tomando una foto con un celular. Es algo muy interesante, ¿sí? Podemos acceder a diferentes servicios y los países están tratando de llegar a esa convergencia digital mucho más acertadamente. Ahora bien, si bien el smartphone es una de de los medios o de los dispositivos más usados, también tenemos dispositivos tipo smartwatch o el Fitband o en casa, como les decía, si hicieron el ejercicio de evaluar qué dispositivos están conectados al Internet, se van a dar cuenta que nuestra información está repartida en diferentes dispositivos que tienen acceso a Internet, que tienen una IP. ¿Sí? Algo, algo, algo interesante es que, por ejemplo, más o menos en los mercados ya desarrollados, se observa que el 78% de los consumidores en estos mercados revisa su celular justo en la primera hora después de levantarse. No sé si a ustedes también les pasa, que despiertan y lo primero que hacen es entrar a Twitter, a alguna red social o a revisar noticias. Se está creando una tendencia, ¿sí? Las primeras horas de la mañana son claves para divulgar información, para actualizarse, para ponerse al tanto, revisar correos, ver qué agenda se tiene para el día. Y más allá de la información que se revise, lo que está detrás es una interacción con estos dispositivos, ¿sí? Entonces vemos que sí tiene sentido hablar de recuperar la confianza cada día más, ¿sí? Porque si se recupera la confianza, se pueden desarrollar se puede desarrollar una mejor interacción y con ello vienen ideas de negocio, vienen nuevas herramientas, ¿sí? Algo importante que queremos destacar ahí es que si bien hace una década tal vez las organizaciones no estaban pensando en centralizar sus servicios en aplicaciones móviles, hoy en día es definitivamente una de las tareas misionales de las organizaciones, tener servicios expuestos en aplicaciones, en servicios web, ¿sí? Que faciliten la interacción sin necesidad de desplazarse a a una sucursal física, por ejemplo, ¿sí? Y tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que en Latinoamérica aproximadamente 9 de cada 10 latinoamericanos, 9 de cada 10 personas eh, se conectan al Internet utilizando un smartphone. 9 de cada 10 personas en Latinoamérica tienen acceso a un smartphone, lo cual lo convierte en ese gateway, en ese hub o veámoslo como un control remoto desde el que yo accedo a diferentes aplicaciones. Si se dan cuenta, el smartwatch está necesariamente conectado al smartphone, ¿sí? El Fitbit está conectado al smartphone, ¿sí? Hoy en día vemos dispositivos de realidad virtual que, pues bueno, todavía estamos viendo cómo crece en adopción, pero vemos que el smartphone es ese punto central. En el smartphone o una tablet es ese punto central dentro de la interacción de los usuarios. La pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer ante estos problemas? ¿Qué vamos a hacer para recuperar la confianza? Y si hablamos de recuperar la confianza, pues no podemos hacer lo que está haciendo nuestro personaje en pantalla, ¿sí? La idea no es volvernos como los Amish o dejarnos llevar por la paranoia, ¿sí? Yo soy un poco paranoico, pero también entiendo que hay que hacerle frente a la transformación digital de manera responsable, ¿sí? Em, entonces, ¿qué podemos hacer para lograrlo? Básicamente, el primer punto es no caer en en la radicalización ni en los fanatismos con respecto a la tecnología, ¿sí? No se trata de tener una discusión de yo uso Apple porque es más seguro, yo uso Apple porque es la panacea en cuanto a protección de datos, porque pues está demostrado que no necesariamente es así, ¿sí? De hecho, la seguridad o el tema de privacidad es una percepción que está asociada al uso de estas plataformas, ¿sí? No necesariamente quiere decir que, por ejemplo, iOS sea más seguro, sino que tal vez
como iOS no es usado en el grueso de la población, pues los delincuentes haciendo uso eficiente de sus recursos, pues no van a dedicar esfuerzos tanto en encontrar brechas que permitan atacar a una población muy reducida en el mundo, ¿sí? Lo van a hacer dirigidos hacia poblaciones mucho más amplias, donde tengan un retorno de inversión mucho más alto. Pero eso no quiere decir que uno sea totalmente seguro, no hay una bala de plata en esto, ¿sí? Lo otro es definitivamente compartir el conocimiento, ¿sí? Y no compartirlo como, oiga, no usen WhatsApp porque están dando una cadena de que descarga pornografía o cualquier cosa de estas, sino entender que hay una responsabilidad con respecto a la información, ¿sí? Y algo que personalmente yo trato de promover mucho es el círculo de la confianza, ¿sí? Si las personas que están alrededor mío están seguras o navegan seguramente, de manera segura, pues yo también lo voy a estar y viceversa, ¿sí? Entonces la idea es, por más paranoico que yo sea, si las personas que están alrededor, mi mamá o mis padres, mis tías, por ejemplo, eh, si ellos no lo están, si ellas no navegan de manera segura, muy seguramente en el momento en que compartan algo conmigo, pues yo también voy a ser eh, víctima de un ataque de estos. Entonces, la idea es generar ese círculo de la confianza. Ahora bien, eh, se preguntarán en ese momento, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Ya sabemos que tenemos que proceder de manera responsable, ya sabemos que tenemos que alertar a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué hacer de manera práctica? Ok, vamos a hablarlo en términos de dispositivos móviles tipo smartphone. ¿Sí? Sin embargo, al final de la presentación les voy a dar unos links en los que pueden también ahondar un poco más sobre cómo proteger, por ejemplo, su privacidad en dispositivos Mac y en dispositivos Windows 10, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas guías, de esto hay muchas guías, pero la idea de hoy es darles a ustedes también algo a muy alto nivel, muy fácil de realizar y que de verdad ustedes vean que están generando un cambio en sus hábitos, ¿sí? Eh, Esas guías pueden ser a diferentes niveles, hay unas que son mucho más técnicas, que hablan ya de permisos a nivel de código de las aplicaciones, etcétera, ¿sí? Y la idea, pues tampoco es caer sobre los mismos consejos de siempre que hablan de, ok, pues tenga una contraseña segura, no utilice contraseñas por defecto. ¿Por qué? Porque, pues bueno, de eso ya se ha hablado antes, ¿sí? La idea es que podamos tener algo accionable que tal vez ustedes pueden realizar justo en paralelo con nosotros en este mismo instante. Entonces, lo primero es definitivamente revisar si en este momento Google lo sabe todo de ustedes, ¿sí? Con respecto a sus desplazamientos, con respecto a su actividad física, ¿sí? La actividad física, pues es algo que tal vez nos compete solamente a nosotros y necesitamos ver si, por ejemplo, estamos trotando más de 10 kilómetros o si en la bicicleta nos rindió más hoy en el camino hacia el trabajo. Es chévere tener estas mediciones, pero también es interesante saber que hay alguien que está detrás de esa información. Entonces, lo primero es definitivamente desactivar ese historial de ubicaciones. Sí, es una recomendación, no estamos diciendo que tenga que ser así. Es una recomendación en el sentido en que, pues el día que alguien tome control sobre su cuenta, pues va a saber, por ejemplo, dónde vive usted basado en sus desplazamientos diarios, cuáles son sus puntos de inicio y de fin más frecuentes, ¿sí? Por ejemplo. Eh, lo segundo es no quedarse únicamente con el patrón de desbloqueo. Si ustedes se dan cuenta y en algún momento tienen la oportunidad de usar este maravilloso medio de transporte que es Transmilenio, eh, ustedes van a poder darse cuenta con una simple ojeada que el patrón de desbloqueo, el que uno hace deslizando el dedo, pues es fácil de memorizar para el que va al lado, ¿sí? Entonces, pues no es suficiente. Mientras que si tenemos un sistema, por lo menos alfanumérico, es mucho más complicado que se memorice, ¿sí? Por simple mecánica del movimiento.
Ahora bien, el tema de encriptar los dispositivos, esto definitivamente es una recomendación que se debe adoptar, por ejemplo, si uno viaja mucho por trabajo, o si, qué sé yo, uno tiende a ser muy descuidado y perder los celulares. eh, es una recomendación, y no solamente con los celulares, sino con los computadores portátiles, ¿sí? Cuando uno pasa por un aeropuerto, cuando uno va a un hotel, etcétera, ¿sí? Estas imágenes que están viendo son eh, las imágenes de cómo encontrar estas opciones en Android, ¿sí? Entonces, seguridad y localización, y acá encuentran todo el tema de password, para los que utilizan una huella digital para desbloquear su dispositivo, etcétera. El tema de mantener actualizados los dispositivos es clave, ¿sí? Esto también ha llevado a hablar de obsolescencia tecnológica, pero pues eso es otro tema. Eh, pero lo importante es que mantengamos los sistemas operativos actualizados. No importa el que usemos, es una recomendación de, que básicamente es de las primordiales, ¿sí? Eso no se debe desconocer. El tema de las notificaciones, esto es muy curioso porque generalmente cuando estoy en reuniones con algunas personas de mi equipo, uno puede ver, por ejemplo, qué pasó durante la mañana entre una pareja de esposos, porque las notificaciones empiezan a aparecer en pantallas sucesivas y uno puede seguir el hilo de la conversación únicamente mirando al lado, incluso si la persona no ha desbloqueado el celular. ¿Por qué? Porque aparecen en pantalla, ¿sí? La recomendación es no dejemos que eso pase, ¿sí? No dejemos que otros sepan qué pasó durante la mañana en nuestras casas. Desactivemos esas notificaciones en pantalla, ¿sí? Que solamente las pueda ver cuando esté desbloqueado o cuando haya ingresado una contraseña. Algo muy importante es que, si ustedes recuerdan el ejemplo de la linterna tenía acceso a Internet. No sabemos todavía por qué, pero la linterna tenía acceso a Internet. Entonces, generalmente cuando estas aplicaciones de ese calibre tienen acceso a Internet es porque pueden descargarse como una linterna inofensiva, pero al momento en que se descargan, se enlazan con un centro de comando y control y descargan algo más, ¿sí? Entonces, una recomendación es, por favor, modifiquen o asegúrense que no tengan permisos para instalar aplicaciones desconocidas. Hoy las tiendas de aplicaciones móviles se cuidan mucho de pronto no tener aplicaciones maliciosas, pero sin embargo es bueno de que no permitamos que por ejemplo, aplicaciones tipo interna se descarguen o se conecten con otros centros para descargar contenido que no es certificado por las tiendas de aplicaciones. Los permisos que utilizan las aplicaciones definitivamente es algo que sugerimos que se revise. Por ejemplo, quién tiene acceso a su cámara. ¿Sí? Si usted es de los que tapa la cámara en el computador, pues se va a dar cuenta que tal vez es un hábito ya bastante divulgado, es algo que es muy común, pero tapar la cámara del celular puede llegar a ser complicado. Entonces, por lo menos verifique cuáles aplicaciones tienen acceso a su cámara, ¿sí? Y en esa medida evalúe si sí lo debería tener, por ejemplo, o al micrófono, etcétera, ¿sí? Esto se encuentra en la sección de permisos de aplicaciones. Algo importante también, saber, por ejemplo, qué aplicaciones se sincronizan con la nube. Entonces, por ejemplo, que Gmail haga backup de fotos, de conversaciones, etcétera, ¿sí? Ahora bien, para iOS, como les decía, ninguno se salva, ¿sí? Y la idea es que estemos todos en un mínimo de confianza, que la información que estamos manejando, pues por lo menos no vaya a ser compartida, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un iOS, pues por lo menos asegurarse que el código de desbloqueo sea mayor a 4 dígitos, que si se ingresa la contraseña más de 10 veces, como lo ven acá, se borren los datos. Es algo que se recomienda porque
cuando se hurtan un celular, no solamente lo buscan para repuestos o para revenderlo, sino también para extraer alguna información que esté allí. ¿Sí? El tema de no mostrar notificaciones en pantalla se lo encuentran acá en la parte de mensajes, en notificaciones de mensajes. No compartir la ubicación. Esto es súper clave porque basado en los desplazamientos, pues así mismo se puede presentar algún tipo de seguimiento por parte de terceros o que empiece a llegar publicidad o correos sobre, mira, qué sé yo, si trabajan por el lado de Chico, entonces, mira, abrimos un nuevo restaurante ahí en la 97 con 15, ¿sí? Entonces, pues es incómodo, ¿sí? Si bien no representa en sí un ataque, pues sí es incómodo, ¿sí? Y también genera como una percepción, pues, eh, no tan agradable el saber que otros tienen acceso a yo qué desplazamientos hago a diario, ¿sí? Eh, la ventaja y desventaja de iOS es que por defecto comparte los servicios de ubicación, comparte servicios de propaganda o de advertising. Entonces la recomendación es desactivarlos, tanto acá en Location Services como en la parte de rastreo de anuncios, ¿sí? Este también es importante que lo desactiven, no se necesita, pero sí le está entregando información a terceros y que de vez en cuando reseteen este identificador de advertising para que no se genere ese registro histórico, ¿sí? Nuevamente, verificar qué permisos cuentan. ¿Con qué permisos cuentan las aplicaciones y qué tipo de aplicaciones necesito? Si realmente las necesito. Por cierto, este navegador Brave es súper bueno. Por ejemplo, si no les gustan los anuncios en YouTube, este es súper bueno. Eh, y bueno, estas son como las recomendaciones a nivel de iOS. Como les decía, para no alargar tanto el tema y aprovechando que hoy en día en Internet se consiguen muchas cosas, les entregamos a ustedes ahorita también algunos enlaces de interés, ¿sí? Independientemente del sistema operativo, tareas transversales, traten en lo posible de buscar un buen sistema de identificación y de remoción de spyware o de stackerware. Esto se ha vuelto muy famoso últimamente con el tema de las chuzadas. Se han visto que las parejas se instalan cosas, no sé por qué lo hacen, pero se instalan cosas para ver dónde está el otro, qué mensajes está recibiendo la otra persona. Algo súper tóxico, pero es algo que pasa y que no está bien, ¿sí? Hay buenas aplicaciones para ello. Em, y de fuentes confiables, además. El tema de privacidad en redes sociales, esto es súper clave. Buscar, por ejemplo, con qué tipo de información se está subiendo al cloud, ¿sí? No solamente el tema de fotos, sino conversaciones, contactos, registros de llamadas. Verifiquen eso en sus perfiles de cloud y en sus perfiles de dispositivos móviles, ¿sí? Una opción un poco más paranoica y dispendiosa, pero que tiene mucho sentido, es utilizar una cuenta de correo y un número de teléfono X, pues no X, pero sí exclusivo para suscribirse a servicios o para recibir publicidad, ¿sí? Diferente al número pues de uso diario, ¿sí? De uso social, ¿sí? Las aplicaciones de mensajería con cifrado extremo a extremo, WhatsApp en teoría lo hace, pero hay otras muchos mejores, menos conocidas y en su mayoría de pago. Y revisen el tema de extensiones y aplicaciones móviles en sus celulares y en sus navegadores de los computadores. Em, esto es básicamente un abrebocas de las tareas que podemos realizar en torno al aseguramiento de la privacidad, a generar un poco más de confianza. No es lo mismo navegar en Internet cuando sé que todas las páginas que yo visito son enviadas a un registro, que cuando yo sé que
veo videos en YouTube, por ejemplo, no me van a llegar anuncios a cada rato, que si yo busco algo en Mercado Libre, al rato no me aparezca publicidad en Facebook, ese tipo de cosas, ¿sí? Ese tipo de tareas o de hábitos generan mayor confianza, generan mayor interacción con la tecnología y como les decía, con ello vienen las oportunidades de desarrollo, ¿sí? Em, la invitación es esa, básicamente, a que desarrollemos una cultura de higiene digital, ¿sí? Em, Acá están algunos de los enlaces. Entiendo que el encuentro lo están grabando, entonces pueden ver en la grabación nuevamente estos enlaces y continuar con esa tarea de higiene digital. Ese es mi perfil de LinkedIn, me pueden contactar si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les puedo colaborar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la presentación, algún comentario. Eh, También entiendo que no me las sé todas, entonces si alguno tiene otra idea o otra estrategia para aseguramiento de sus dispositivos, bienvenido sea que nos la comparta en esta sesión. Vale, Cristian, mil gracias por tu valioso aporte. Abrimos la sesión a preguntas. Eh,